Vanessa está por ahí, si no, veamos alguien más quien me aparece. Bueno, Gabriel ya me... John Suquitana, cuéntenos. ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de ácidos o de bases? Mm, que son compuestos químicos. Ujú, ¿cierto? ¿Y eh, qué más? que las bases por lo general tienen eh, 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 como un radical, o por ejemplo el OH, que sería de hidróxido, Ujú, y los ácidos en su mayoría están compuestos con hidrógeno, tienen un pueden ser protón. ácidos o ácidos. Ajá, Sí. exactamente. Exactamente, muchas gracias. Em, entonces, un, un ácido ya antes de pasar al concepto de ácidos o bases, ¿dónde podemos encontrar los ácidos o las bases? ¿Qué ejemplos se les vienen a la mente? Cuénteme, Diana, que es la siguiente en mi pantalla. ¿Cuál de las dos, profe? Cualquiera de las dos, dígame un ejemplo de dónde podemos encontrar un ácido o dónde podemos encontrar una base. O ejemplos que se le vengan a la mente. Se me ocurre el ácido cítrico. No sé. Ajá. Eh, ¿En de dónde está el base, ácido cítrico? en el limón. ¿El limón tiene ácido cítrico? Se me hace que sí. A Sí. ver, una base. Se me ocurre el hidróxido de potasio. Ujú. Ese. Y algo se me viene a la mente de la potasa cáustica. Eso, profe. Sí, exactamente. Ahí tenemos un ácido débil, el ácido cítrico, y una base fuerte, el hidróxido de potasio. Y si ustedes tuvieran que comparar, por ejemplo, el ácido cítrico del que nos habló Diana, con el ácido clorhídrico, no sé si han escuchado el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. ¿Qué diferencia encontrarían entre los dos? ¿O se les viene a la mente alguna diferencia que puede haber entre el ácido cítrico y el ácido sulfúrico, por ejemplo? Me cuenta Marcelo. Marcelo Medina. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué diferencia habría entre el ácido cítrico y el ácido sulfúrico? O sea, yo sé que el ácido sulfúrico tiene hidrógeno y oxígeno, pero la fórmula del ácido cítrico, la verdad, no me acuerdo. No se preocupe, no tiene por qué acordarse, es un ácido orgánico, no, todavía no, me imagino que no le han visto, no le han estudiado detenidamente, pero si usted piensa en el ácido cítrico que está en un limón, como nos dijo Diana, ¿cierto? Y le compara con el ácido sulfúrico, ¿qué diferencias cree que hay así de lo que ha escuchado? A ver, si está en un limón, se supone que es comestible, en pocas. Ujú. Que no haría daño porque uno lo consume, yo que sé, a diario. En cambio, el ácido sulfúrico, si no tengo mal entendido, creo que es peligroso por el mismo hecho de que está el azufre ahí. Ajá, es una sustancia bastante corrosiva el ácido sulfúrico. Y el otro ácido es una sustancia que está en los alimentos, ¿cierto? Podemos consumirle sin ningún problema. Entonces, aunque los dos son ácidos, uno de esos ácidos es mucho más fuerte, que sería el ácido sulfúrico, es mucho más fuerte que el ácido cítrico, ¿cierto? Y eso es porque tiene un porcentaje de ionización mucho más alto. Es decir, ha dejado libres mucho más protones que un ácido cítrico y eso es lo que le hace más peligroso para nosotros, ¿no es cierto? O más corrosivo.
Entonces, en este capítulo vamos a hablar un poco de esa fuerza de estas sustancias, ya sea de ácidos o de las bases. Sí, hay algunos ácidos y bases que son fuertes, es decir, que se ionizan completamente, es decir, que dejan libres los protones que tienen en su estructura molecular o liberan iones OH, nos dijo John. Y hay otros ácidos y otras bases que solo se ionizan parcialmente, ¿sí? Y esos se llaman ácidos y bases débiles. Y en esos ácidos y bases débiles, como por ejemplo en el ácido cítrico que nos hablaba Diana, el pH no alcanza niveles tan altos, ¿sí? Porque no, la concentración de iones de hidrógeno no llega a ser tan elevada. Entonces, conceptualmente, ya se ha definido un ácido como una sustancia capaz de donar un protón y a una base como una sustancia que puede aceptar un protón. Sí, estas son definiciones de acuerdo a Bronsted, por eso se llaman los ácidos de Bronsted y las bases de Bronsted. Sí, entonces él clasifica a estas sustancias como las capaces de entregar un protón o de recibir un protón. Y después vamos a ver que viene otro señor, Lewis, y amplía un poco este concepto de ácidos o bases y define a un ácido como la sustancia que es capaz de aceptar un par de electrones y a una base como la sustancia que es capaz de donar electrones. Sí, eso amplía el concepto y hace que algunas sustancias que no donan ni reciben protones sean consideradas también ácidos o bases. Pero eso vamos a ver al final del capítulo. Entonces, por lo pronto vamos a usar esta definición de Bronsted, sí, que dice que un ácido es una sustancia capaz de donar un protón y una base es una sustancia capaz de aceptar un protón. Entonces, aquí abajo, y los ácidos pueden ser ácidos orgánicos, las sustancias en general, no solo los ácidos, sino también las bases pueden ser sustancias orgánicas o pueden ser sustancias inorgánicas, ¿sí? Entonces, acá abajo tenemos un ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos el ácido acético. El ácido acético es el que está en el vinagre, ¿no es cierto? Y su fórmula es CH3COOH. Entonces, cuando ese ácido acético está en solución, es decir, está disuelto en agua, ¿cierto? Le entrega un protón al agua. Sí, es decir, se ioniza. ¿Sí? Y como resultado de esa reacción, tenemos el ion acetato, que sería este de aquí, y el agua recibió un protón del ácido acético, ¿cierto? Y tendríamos este ion hidróneo, que sería el H3O. Entonces, acá arriba tenemos esta reacción con estructuras de Lewis y acá abajo tenemos con fórmulas. ¿Cierto? Ahí está el ácido acético, CH3COOH, que reacciona con el agua para formar dos iones en solución. Y esos iones serían el ion acetato y el H3O. Entonces, cuando el ácido pierde un hidrógeno y se convierte en este ion acetato, se convierte en una base. Sí, y este par se llama un par conjugado. Entonces aquí tenemos el ácido y el par conjugado de ese ácido es una base. Sí, entonces este par conjugado ácido-base es el ácido y la base conjugada. Por otro lado, en esta reacción, el ácido acético entrega un protón, por eso es un ácido, ¿cierto? Y el que recibe el protón es el agua.
¿cierto? Y la sustancia que acepta o recibe el protón se considera o se llama una base. Una vez que recibe ese protón, se transforma en un ion que sería este ion hidróneo, ¿no es cierto? O el H3O. Entonces aquí el par conjugado de esta base o el ácido conjugado de esa base es el H3O. Sí, entonces tendríamos aquí dos pares conjugados, ¿cierto? El ácido acético y la base conjugada sería el acetato y el otro par conjugado sería el agua, que es la base, y el ácido conjugado del agua sería el H3O. Sí. Acá abajo tenemos otro ejemplo. Sí, tenemos un ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico, aquí es importante también escribir el estado en el que están estos compuestos, ¿cierto? El ácido clorhídrico está disuelto en agua en estado acuoso. Tenemos agua, ¿cierto? Que es el líquido puro, un líquido o el solvente. Y tenemos el ion H3O y el ion cloruro. Entonces, aquí el ácido sería el ácido clorhídrico. ¿Y cuál sería la base conjugada de ese ácido clorhídrico? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la base conjugada del ácido clorhídrico? El ion cloruro. El cloruro. Muy bien, muchas gracias. Este es el par conjugado. Sí, y por otro lado tenemos el agua que aquí está actuando como base. No se olviden que la base recibe un protón. Y el ácido conjugado de esa base sería el H3O. Sí, ahí estaría el par conjugado. Ahora, otra cosa que es importante y aquí darse cuenta en estos dos ejemplos que tenemos es que en este primer ejemplo tenemos las flechas en las dos direcciones, ¿cierto? Entonces, en esta reacción en el equilibrio vamos a tener tanto productos como reactivos, ¿cierto? Vamos a tener CH3COOH, vamos a tener agua, vamos a tener CH3COO y vamos a tener H3O. En cambio, en el otro ejemplo, en el ejemplo de abajo del ácido clorhídrico, la flecha está solo de izquierda a derecha, ¿sí? Eso quiere decir que al final de la reacción vamos a terminar solo con H3O y cloruro y ya no vamos, estos productos no pueden volver a combinarse nuevamente para formar los reactivos, ¿sí? Entonces, cuando el ácido cede un protón, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el ácido acético estaría cediendo, este ácido acético está cediendo este protón, ¿no es cierto? Le está cediendo al agua. Entonces, ese protón no es que queda libre, sino que siempre está asociado a una molécula de agua cuando están en disolución acuosa. Sí, y entonces yo tendría, en verdad, la reacción que se está dando es CH3COOH, ¿cierto? Que era el ácido acético que reacciona con el agua o le cede un protón a una molécula de agua. Y acá tenemos H3O, ¿no es cierto? Acá al lado derecho tenemos ya iones. Pero para facilitar la escritura de esto, usualmente escribimos este ácido, CH3COO más hidrógeno, ¿sí? Pero lo que está pasando aquí en verdad es una reacción del ácido acético con el agua para formar lo que está acá arriba. Sí, pero como les digo, para facilitar la escritura,
es que no le incluimos a la molécula del agua en los reactivos ni al ion completo en los productos. Sí. Pero cuando vemos esto, lo que en verdad estamos teniendo en la solución es H3O. Es ese protón que está unido a la molécula de agua. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de una base, en cambio. La base, en este caso, es el NH3, que es el amoníaco. Sí, aquí arriba está con estructuras de Lewis y acá abajo está con fórmulas nada más. Entonces, la base, ¿se acuerdan lo que hacía? La base era aceptar un protón. Sí, entonces esta es una base que acepta un protón. ¿De quién acepta un protón o se hidroliza esa base? Acepta este protón que viene de la molécula del agua en la que está disuelta esa base, ¿no es cierto? Entonces, esa base acepta un protón y se transforma en NH4 y el agua que donó un protón se queda como ion OH, que es el ion hidroxilo que conocemos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la base, que es la sustancia que puede aceptar un protón, es el NH3, ¿cierto? Que le tenemos acá abajo. Y el par conjugado de este NH3 o el ácido conjugado del NH3 va a ser el NH4, que es el ion amonio, ¿sí? Siempre el par conjugado de una base es el ácido que se forma, o el par conjugado de un ácido, en este caso el agua está actuando como ácido, ¿cierto? El par conjugado va a ser una base. Sí, que en este caso sería el ion hidroxilo. Entonces, en este caso la base es el NH3 y el ácido conjugado es el ion amonio. Y el ácido es el agua y el ion conjugado o la base conjugada de ese ácido es este ion OH. Sí, entonces, otra cosa que podemos ver aquí es que el agua puede actuar como ácido, como en este caso, puede donarle un protón al NH3, o puede actuar como base, como en el caso contrario, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, estaba actuando como base, ¿no es cierto? Aquí estaba aceptando un protón del ácido acético. Entonces, aquí el agua actúa como ácido, en el otro caso actúa como, perdón, en el primero actúa como base, en el segundo actúa como ácido. Entonces, esa es una propiedad del agua que puede funcionar o como ácido o como base. Y además de eso, puede reaccionar con otra molécula de agua. ¿Sí? Es decir, que puede experimentar una ligera ionización o se puede autoionizar. ¿Sí? ¿Cuál es esa reacción de autoionización del agua? Entonces, por un lado habíamos dicho que el agua puede reaccionar o con un ácido, como en el primer caso. El agua puede reaccionar con una base, como en el segundo caso. O el agua, también una pequeña proporción de agua reacciona con otra molécula de agua. ¿Cierto? Y aquí tenemos, en verdad, esta que está acá abajo es la reacción completa. Esta que está aquí. ¿Cierto? Una molécula de agua reacciona con otra molécula de agua. El uno actúa como ácido, ¿cierto? Acepta un protón de la otra molécula de agua y se transforma en una base conjugada. Y el otro actúa como base y se transforma el otro en un ácido conjugado. A ver, estoy al revés aquí.
Este recibe una molécula de agua, ¿cierto? Y se transforma, no sé si estoy bien, en H3O. El ácido, esta sería una base porque las bases reciben iones hidrógeno, ¿cierto? Y este es el par conjugado que sería el ácido conjugado de esa base. Y esta que entrega el protón sería el ácido. Y el par conjugado de ese ácido sería esto, ¿no es cierto? Lo que queda de la molécula después de que entregue el protón. Ahí estamos bien. ¿Sí? Y reacción es la reacción de autoionización del agua. ¿Por qué autoionización? Porque las moléculas de agua se transforman en iones cuando reaccionan con otra molécula de agua. ¿Sí? Ahora, el porcentaje de ionización del agua es bien bajo. Aquí estamos. ¿Cierto? Ahí entonces el agua puede reaccionar con sí misma y formar un protón y un OH. La reacción completa en verdad es agua más agua, son 2 moléculas de agua y se está formando H3O más OH. Es cierto, pero yo les había dicho que hay veces que no se escribe esto completo por facilidad, ¿no es cierto? Entonces escribimos solo de esta forma. Y la acidez de una solución está dada por la concentración de iones hidrógeno que tenemos, ¿sí? O por la concentración de iones OH, que están relacionadas los dos. Entonces, cuando tenemos esta ionización del agua, si ven es un equilibrio. Entonces, en el equilibrio vamos a tener una concentración constante ya de todas las moléculas o los compuestos que tenemos ahí en esa reacción. ¿Cierto? Y como es un equilibrio, nosotros también vamos a tener una constante de equilibrio para esta reacción, que le podemos llamar Kc. Y Kc, ¿a qué sería igual? ¿Se acuerdan cuando para encontrar esta relación del equilibrio es igual a la concentración de los productos elevados al coeficiente estequiométrico, que sería 1 por, aquí es el otro producto, ¿cierto? Y aquí tendríamos sobre la concentración de los reactivos, pero este reactivo, que es el agua en estado líquido, es un líquido puro, ¿no es cierto? Que tiene una concentración muy elevada. Y por eso nosotros habíamos dicho que cuando escribimos las constantes de equilibrio no incluimos ni la concentración de los sólidos, que es constante, ni la concentración de los líquidos puros. ¿Cierto? Entonces, la constante de equilibrio para esta reacción sería igual a la concentración de hidrógenos, de protones por la concentración de iones OH. Sí. Y esta constante Kc, cuando estamos hablando del agua, se le conoce como KW. Es como que se le bautiza de forma especial porque estamos hablando del agua. Por eso es la constante de water, del agua. Sí, y este valor de KW para el agua pura, ¿cierto? Cuando solo tenemos agua en un recipiente a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí?
Y esa es otra constante que ustedes van a tener que aprenderse de memoria, la constante de ionización del agua, 1 por 10 a la menos 14. ¿Cierto? Y esta constante de ionización del agua, habíamos dicho que es igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH. Sí. Entonces, nosotros podemos despejar cuál sería la concentración de iones de hidrógeno y cuál sería la concentración de iones OH. Veamos, hagámosle por aquí. Para que vean de dónde llegamos, de dónde vienen esos datos. Entonces, yo tengo, ¿cierto? El agua líquida que está transformándose en H más OH. ¿No es cierto? Entonces, en un inicio, ¿se acuerdan cuál es la concentración del agua pura en alguna clase anterior calculamos de esta concentración del agua pura y nos había dado 55,5 molar. ¿Cierto? Tendríamos el inicio, tenemos la reacción, aquí aparecen más X y menos X. Y en el equilibrio vamos a tener X y 55,5 M menos X. Y este valor de X en verdad es súper pequeño, ¿sí? Y entonces aquí, por eso es que cuando hablamos de líquidos puros, como este valor de ionización es tan pequeño, entonces asumimos que la disminución en la concentración del agua se mantiene casi igual. Sí, en verdad, vamos a ver que este X vale 1 por 10 a la menos 7. Sí, entonces, la constante de equilibrio del agua que está acá, habíamos dicho que es la concentración del H3O por la concentración de hidrógenos, de OH, perdón. La constante habíamos dicho que es 1 por 10 a la menos 14 y eso va a ser igual a X por X, ¿no es cierto? Que sería X al cuadrado. Y si de aquí despejo el valor de X, sería sacándole la raíz a este 1 por 10 a la menos 14. Y entonces encuentro que X es igual a 1 por 10 a la menos 7. Sí, entonces la concentración de los iones de hidrógeno en el equilibrio va a ser 1 por 10 a la menos 7 y la concentración de iones OH va a ser 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuándo estamos hablando de agua pura? Sí, donde esas moléculas de agua no interactúan con ninguna otra sustancia más que con agua. Ahora, si nosotros queremos encontrar el porcentaje de ionización de esa molécula, de esa agua, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando calculábamos el porcentaje de, ¿cómo le llamábamos? Disociación. Este porcentaje de disociación le llamábamos cuando hablábamos de equilibrio. ¿Cierto? Este porcentaje de disociación era igual a X en este caso, o a lo que tenía aquí, sobre la concentración inicial. Sí, cuando hablábamos de equilibrio, esto le llamamos porcentaje de disociación. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y aquí, como esta molécula de agua se está transformando en iones, le podemos llamar también porcentaje de ionización. Entonces, en este caso, el porcentaje de ionización o el grado de disociación del agua, ¿cuánto sería?
Solo para tener una idea. Sería la X, que es 1 por 10 a la menos 7. Sobre la concentración inicial del agua, que es 55,5 molar, que no va a variar en el equilibrio, ¿no es cierto? ¿Y cuánto por 100? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da 1 por 10 a la menos 7 dividido para 55,5 y por 100? 1.80 por 10 a la menos 7. 1,8 por 10 a la menos 7%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las moléculas que tenemos en un litro de agua, por ejemplo, solo 1,8 por 10 a la menos 7% se han disociado o se han transformado en iones. Sí, que va a ser un número bastante pequeño. Entonces, el porcentaje de agua que está ionizada, cuando tenemos únicamente agua pura, es del 1,8 por 10 a la menos 7%. Sí, perdón, no quería. Ahí estábamos. Bueno, entonces, el agua, además de poder reaccionar con ácidos o con bases, reacciona con sí misma, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de moléculas de agua reaccionan con sí misma? Es lo que habíamos visto hace un ratito, 1,8 por 10 a la menos 7%, una cantidad súper bajita. Y cuando tenemos agua en estado puro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nosotros tenemos aquí, imagínense, 1 litro de agua. Si aquí tenemos solo moléculas de agua, muchísimas moléculas de agua, agua pura. Entonces, un pequeño porcentaje de estas moléculas de agua reaccionaron con otras moléculas de agua y formaron por ahí H's, ¿cierto? Aquí pongámosle este es el H que salió de la autoionización del agua y OHs. ¿Sí? ¿Qué concentración vamos a tener en el equilibrio de iones de hidrógeno? 1 por 10 a la menos 7. Y de iones OH también 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y ahora, la concentración de estos iones hidrógeno, que en este caso sería la concentración de estos, nos da una idea de la acidez de una solución. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la misma concentración de iones de hidrógeno y la misma, cuando la concentración de iones de hidrógeno y la concentración de iones OH es la misma, tenemos una disolución neutra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí cuando hablábamos de agua pura, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la concentración de iones de hidrógeno era 1 por 10 a la menos 7? Y la concentración de iones OH era también 1 por 10 a la menos 7. Entonces ahí tenemos una solución neutra. Sí. Cuando la concentración de iones de hidrógeno es mayor a la concentración de iones OH, entonces ahí nosotros tenemos una solución ácida. ¿Cierto? Aquí cuando esta es mayor a la concentración de iones OH,
tenemos una solución ácida. Y cuando la concentración de iones de hidrógeno es menor a la concentración de iones OH, tenemos una solución básica. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros teníamos, ¿se acuerdan? A mi derecha teníamos una solución neutra, en donde tenemos, voy a aumentar un poco el número de iones de hidrógeno y aumentar un poco el número de iones OH, ahí, ¿cierto? Y esta sería una disolución neutra, en donde la cantidad de iones hidrógeno y la cantidad de iones OH es la misma, ¿cierto? Tengo graficados en este caso 2, pero entonces cuando tengo una concentración de 1 por 10 a la menos 7 iones de OH y 1 por 10 a la menos 7 iones H, entonces la multiplicación de esos dos sería 1 por 10 a la menos 14, que es la constante del agua, ¿cierto? Cuando tengo los dos iguales, entonces tengo una solución neutra. Ahora, si sube la cantidad de iones hidrógeno, ¿cierto? Que eran los rojitos, tiene necesariamente que bajar la concentración de iones OH. ¿Sí? No puede subir solo uno y mantenerse el otro igual. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría aquí en esta ecuación si sube la concentración de iones hidrógeno? ¿Cierto? Ya no tenemos 1 por 10 a la menos 7 y aquí tendríamos 1 por 10 a la menos 6. Ahí tendríamos más iones de hidrógeno. Y esta concentración de iones OH se mantiene igual. Entonces, el producto de estos dos sería 1 por 10 a la 6 y 7 a la menos 13, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí ya no estaríamos en equilibrio, ¿cierto? Porque nuestra constante de equilibrio es 1 por 10 a la menos 14. Entonces ahí se habría roto ese equilibrio y el sistema tiene que volver al nuevo equilibrio. Entonces, no puede modificarse solo la concentración de uno de los iones sin modificarse la concentración del otro ion. Entonces, si sube la concentración del ion hidrógeno, ¿cierto? A 1 por 10 a la menos 6, la concentración del otro ion necesariamente tiene que bajar. Entonces, en este caso, sería 1 por 10 a la menos 8, ¿no es cierto? De tal forma que el producto de las dos concentraciones sea igual a la constante de equilibrio, que es 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces, si se modifica el 1, la concentración de uno de los iones tiene que necesariamente modificarse la concentración del otro ion para que se mantenga el equilibrio, pero no pueden cambiar las dos de manera independiente. Entonces, por ejemplo, si tengo una solución en que la concentración del ion hidrógeno es 1 por 10 a la menos 6, ¿cuál sería la concentración de iones OH? ¿Cierto? Entonces, yo tengo que la constante de equilibrio es igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones OH. ¿Cierto? Esta constante de equilibrio habíamos dicho que es 1 por 10 a la menos 14. Y esto es igual a la concentración de iones H, que sería 1 por 10 a la menos 6 por la concentración de iones OH. ¿Cierto? Y en este caso, la concentración de iones OH, ¿cuál sería?
Dividimos 1 por 10 a la menos 14 para 1 por 10 a la menos 6. Y tendríamos que la concentración de iones OH va a ser 1 por 10 a la menos 8, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, en este caso, subió la concentración de iones de hidrógeno. Si ven, es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, la concentración de iones OH bajó. Y estaríamos en este caso de acá, ¿no es cierto? La concentración de iones de hidrógeno en el equilibrio va a ser mayor a la concentración de iones OH. Y tendríamos una solución ácida. Ahora, habíamos dicho que la concentración de iones de hidrógeno determinan la acidez de una solución, ¿no es cierto? Mientras mayor sea, aquí, mientras mayor sea esta concentración de iones de hidrógeno, menor va a ser la concentración de iones OH y esa solución va a ser más ácida. Por ejemplo, si yo en una solución tengo una concentración de iones de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 2, ¿cuál sería mi concentración de iones OH? Pueden calcularle rápidamente para ver cuánto les da. Anaí, que me cuenta, ¿cuánto le dio la concentración de iones OH? Sí, la concentración de iones H es 1 por 10 a la menos 2. Sí, Inge. Debería ser una concentración de 1 por 10 a la menos 8. A la menos... A la La menos menos 12 por ahí escuché. ¿No es cierto? ¿Cómo encuentro esto? Dividiéndole, ¿no es cierto? Constante del agua es igual a la concentración de iones de hidrógeno por la concentración de iones OH. Constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. Es igual a 1 por 10 a la menos 2 por la concentración de iones OH. Y entonces la concentración de iones OH sale 1 por 10 a la menos 12. Entonces, en esta solución yo tengo una concentración alta de iones de hidrógeno, una concentración baja de iones OH. Por lo tanto, voy a tener una solución ácida, ¿sí? En donde la concentración de iones de hidrógeno es mucho mayor a la concentración de iones OH. Pero como estamos hablando de números tan pequeños, ¿cierto? 1 por 10 a la menos 12, 1 por 10 a la menos 7. Entonces, resulta un poco complicado visualizar esto de la acidez y de la basicidad. Y por eso se inventaron esta medida de la acidez que es más fácil de asimilar, que es el pH. ¿Sí? Entonces, el pH no es más que el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. ¿Cierto que? Aquí. Que sería esta fórmula de aquí. pH es menos logaritmo, base 10. No se olviden que es base 10. Hasta ahora veníamos trabajando con logaritmo natural. ¿No es cierto? El pH es logaritmo base 10 de la concentración de iones de hidrógeno o iones H3O. Entonces, en el ejemplo anterior que teníamos una concentración de iones de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 2, habíamos dicho, ¿no es cierto? Si nosotros queremos calcular el pH de esa solución,
que tiene una concentración de iones de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 2 molar. ¿Cuál sería ese pH? Entonces hagan el logaritmo natural negativo, menos el logaritmo base 10, perdón, de 1 por 10 a la menos 2. ¿Y cuánto les da? 2. 2, ¿no es cierto? Se me desapareció mi pantalla. Ustedes todavía espero que estén viendo la pantalla adecuada. O ya no. No, Inge. Ya se descompartió, ¿no es cierto? Déjenme regreso. Eso, ahí estábamos. Entonces, sacando el logaritmo, base 10 negativo de 1 por 10 a la menos 2. Tenemos un pH de 10. Sería pH es igual a menos logaritmo de esta concentración. ¿No es cierto? De 1 por 10 a la menos 2. Y eso me sale igual a 2. Sí, entonces manejar estas unidades de pH es más fácil que manejar concentraciones tan bajas como las de hidrógeno y las de OH. Entonces, nosotros podemos identificar una solución como solución ácida o una solución como solución básica en función de esta escala de pH, ¿no es cierto? Que no es más que una medida indirecta o que está relacionada con la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, cuando tengo pHs menores a 7, quiere decir que tengo concentración de iones de hidrógeno mayores a 1 por 10 a la menos 7. Sí, y ahí tendría soluciones ácidas. Cuando tengo un pH igual a 7, quiere decir que la concentración de iones de hidrógeno es de 1 por 10 a la menos 7, y ahí tengo una solución neutra. Y cuando tengo concentraciones de iones de hidrógeno menores a 1 por 10 a la menos 7, tengo pHs mayores a 7 y tendría soluciones básicas. Entonces el pH aumenta a medida que disminuye la concentración de hidrógenos. ¿Sí? Entonces veamos. Hagamos una escala de pH para entender mejor qué es esto. Entonces aquí tenemos, digamos que aquí grafiquemos la concentración de iones de hidrógeno. ¿Sí? Aquí tendríamos el punto medio, cuando tenemos agua pura. Cuando tenemos agua pura, tenemos una concentración de iones de hidrógeno, habíamos dicho igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Cuando sube esa concentración de iones de hidrógeno, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo, esa solución se está volviendo más ácida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener 1 por 10 a la menos 6 iones de hidrógeno. Por aquí, digamos que es 1 por 10 a la menos 2. Y aquí, digamos que aquí tenemos 1 por 10 a la menos 1. Molar, todos, concentración, ¿no es cierto? Y en verdad aquí sería... está aumentando la concentración de iones de hidrógeno, no disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces,
Acá tendría 1 por 10 a la menos 6, que es un número más grande que 1 por 10 a la menos 7. ¿Es cierto? Aquí tendría 1 por 10 a la menos 4, por ejemplo. Y aquí tendría 1 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tendríamos una concentración de 0,1 molar. ¿No es cierto? Eso sería 1 por 10 a la menos 1. ¿Sí? En cambio, a la izquierda, por ejemplo, acá tendríamos una concentración de 1 por 10 a la menos 10 molar. Sí, eso quiere decir que la concentración sería 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa sería la concentración de iones hidrógeno. ¿Sí? Si nosotros comparamos esto con una escala de pH, que es más fácil analizar que esta concentración de iones de hidrógeno, ¿cierto? pH habíamos dicho que es igual a menos logaritmo base 10 de la concentración de hidrógenos. Ahí puedo escribir mejor. pH es igual a menos logaritmo base 10 de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, vamos viendo. ¿Cuál sería el pH cuando la concentración es 1 por 10 a la menos 7? El pH en este caso sería menos logaritmo base 10 de 1 por 10 a la menos 7, sería 7, ¿no es cierto? A medida que sube la concentración del ion hidrógeno, por ejemplo, cuando tenemos 1 por 10 a la menos 6, ¿el pH cuánto sería? 6. 6. Gracias. Sí, y así sucesivamente. 4, aquí sería 1. A medida que baja la concentración de iones de hidrógeno, menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 10, nos va a dar 10. ¿No es cierto? Entonces, cuando la concentración es 1 por 10 a la menos 7 de iones de hidrógeno, déjenme ver si puedo hacer una comparación más. Ahora, a medida que va variando esta concentración de iones de hidrógeno, habíamos dicho que también va a variar la concentración de iones OH. ¿No es cierto? Entonces, cuando la concentración de iones de hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7, la concentración de iones OH también va a ser 1 por 10 a la menos 7. Ahora, cuando la concentración de iones de hidrógeno es 1 por 10 a la menos 6, la concentración de iones de OH, ¿cuánto va a ser? Hagámosle con tomate. Va a ser 1 por 10 a la menos 8, ¿no es cierto? A medida que sigue subiendo la concentración de iones de hidrógeno, la concentración de iones OH en cambio va bajando. Sí, en esta última la concentración de iones OH sería 1 por 10 a la menos 13. En cambio acá, en el amarillo, que tengo una concentración de iones de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 10. La concentración de iones OH va a ser
1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, comparemos qué pasa con el pH. Bueno, cuando la concentración de iones de hidrógeno y la concentración de iones OH es del mismo, tenemos una solución neutra con pH igual a 7. Cuando sube la concentración de iones de hidrógeno y la solución se vuelve ácida, entonces ahí los pHs van a ser menores a 7. ¿Sí? Si ven, el pH es 6 o 4 o 1. Y cuando baja la concentración de iones de hidrógeno y sube la concentración de iones OH, voy a tener pHs mayores a 7. ¿Sí? Por ejemplo, 10. ¿Qué quiere decir tener un pH igual a 10? Que la concentración de iones de hidrógeno es mucho más baja que la concentración de iones OH. Ahora, si yo tengo el valor del pH y necesito calcular la concentración de hidrógenos, es fácil, ¿no es cierto? Simplemente despejo de aquí, de esta fórmula de arriba, la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, lo primero que tendría que hacer es cambiarle este signo al otro lado. ¿Cierto? Concentración de ion hidrógeno. Entonces va a ser 10 elevado a la menos pH. ¿Cierto? Primero le paso el signo negativo al otro lado, me quedaría menos pH es igual al logaritmo de la concentración de hidrógenos. Y para quitar ese logaritmo necesito ponerle un exponente de base 10. Y ahora, el pH está relacionada con la concentración de iones de hidrógeno, es menos del logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Y tenemos esta escala de acá arriba, en donde los números menores de pH o los valores de pH menor a 7 son soluciones ácidas, ¿cierto? En este sentido. Y los pHs mayores a 7 son soluciones básicas. Ahora, yo puedo armar otra escala, no en función de la concentración de iones de hidrógeno, sino en función de la concentración de iones OH. Vámonos con otro color. Ahora ya no quiero basarme en la concentración de iones de hidrógeno, sino en la concentración de iones OH. Y yo puedo encontrar una medida que se llama el pOH. Y el pOH, en forma similar que el pH, es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones OH, en cambio. Menos el logaritmo de la concentración de iones OH. ¿Sí? Entonces, siempre que yo le pongo el P adelante del H o del OH, quiere decir que le estoy sacando menos del logaritmo base 10 a esa concentración o a ese número. Entonces, en este caso ya no me alcanza ahí la escala de pOH sin que me quede un caos más grande del que ya está. Pero podríamos hacerle acá, déjenme ver si puedo copiar esto. No. Entonces yo puedo hacer una escala de pOH. ¿Cierto? Entonces, hagámosle de nuevo acá.
Yo tenía aquí ahora la concentración de OHs, ¿no es cierto? En el medio tenía 1 por 10 a la menos 7. A medida que me iba para acá, ¿cuánto tenía? Disminuía la concentración de OHs. 1 por 10 a la menos 8. 1 por 10 a la menos 10. 1 por 10 a la menos 13 era la última. Y a medida que me iba para la izquierda aumentaba la concentración de OHs y había puesto solo una. 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, como les decía, puedo crear también una escala de pOH. Y este pOH es el logaritmo negativo de la concentración de OHs. Entonces, cuando tengo una concentración de pOH de 1 por 10 a la menos 7, el pOH va a ser 7 igual. Cuando tengo una concentración menor, ¿cierto? 1 por 10 a la menos 8, el pOH va a ser 8, aquí el pOH va a ser 10, aquí el pOH va a ser 13, aquí el pOH va a ser 4. Y entonces, para compararle con la escala de pH, le voy a poner acá. ¿Recuerdan esta escala de pH en cambio? Aquí tenía un valor de 7. Acá tenía un valor de 6. Acá tenía un valor de 4. Aquí tenía un valor de 1. Aquí tenía un valor de 10. Sí, ¿se acuerdan que este pH estaba en función de la concentración de iones de hidrógeno? Entonces, a medida que la concentración de iones de hidrógeno aumenta, el pH disminuye y la solución cada vez se vuelve más ácida. A medida, en cambio, que la concentración de hidrógenos disminuye, aumenta la concentración de iones OH y la solución se vuelve más básica. ¿Cierto? Entonces, si aumenta el pH, la solución es más básica. Si disminuye el pH, la solución es más ácida. En cambio, cuando analizamos el pOH, cuando aumenta el pOH, quiere decir que tengo más cantidad de iones de hidrógeno, ¿no es cierto? La concentración de iones OH va bajando y a medida que aumenta el pOH, en cambio, la solución es más ácida. Y a medida que disminuye el pOH, la solución es más básica. ¿Sí? Veamos, hagamos ejercicios de esto y creo que va a quedar mucho más claro esto de las escalas del pH y del pOH. ¿Cierto? Entonces el pH aumenta a medida que la concentración de hidrógenos disminuye. ¿Cierto? Y puedo también crear una escala de pOH en función de la concentración de iones OH. Entonces, acá tenemos la ecuación de equilibrio de la que partimos, que nos decía que la concentración de iones de hidrógeno multiplicado por la concentración de iones OH va a ser 1 por 10 a la menos 14. Si sacamos el logaritmo negativo a los dos lados de esta ecuación, nos va a quedar esta expresión de acá abajo, ¿no es cierto? Menos logaritmo de H menos logaritmo de OH es igual a 14. Y nosotros sacamos que
la suma del pH menos logaritmo de hidrógeno es pH, menos logaritmo de OH o de hidroxilos es pOH, y la suma de los dos es 14. Entonces, veamos nuevamente esta escala que habíamos hecho, que espero que no se haya borrado. Entonces, aquí teníamos, cuando tenemos una concentración de OH es igual a 1 por 10 a la menos 14. Esto va a corresponder a una concentración de hidrógenos de 1 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Y el producto de los dos es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, el pH, cuando tenemos estas concentraciones, va a ser 10. El pOH va a ser 4. Y la suma del pH más la suma del pOH va a dar 14. Sí, así como la multiplicación del OH, de la concentración de OHs por la concentración de iones de hidrógeno, ¿cierto? Va a dar 1 por 10 a la menos 14 siempre. ¿Sí? Igual veamos otro ejemplo. Acá tengo una concentración de iones OH de 1 por 10 a la menos 3. En este caso, la concentración de iones hidrógeno, aquí no era 13, era 10. ¿Cierto? Tengo una concentración de iones OH de 1 por 10 a la menos 10. En este caso, la concentración de iones de hidrógeno, ¿cuánto va a ser? ¿Qué me dicen? La concentración de iones de hidrógeno, cuando la concentración de iones OH es 1 por 10 a la menos 10. 1 por 10 a la menos 4. Sí, muchas gracias. Va a ser 1 por 10 a la menos 4. ¿Cierto? El logaritmo negativo de este 1 por 10 a la menos 4 es 4. ¿Cierto? El pH es 4. Y el pOH en este caso es 10. Entonces, la multiplicación de la concentración de iones de hidrógeno por la concentración de iones OH es 1 por 10 a la menos 14. Y la suma del pH más del pOH va a ser 14. ¿Sí? Y aquí tendríamos una solución ácida. Listo, entonces hagamos un par de ejercicios más, o hagan ustedes un par de ejercicios más para familiarizarse con estas escalas de pOH o escalas de pH. ¿Sí? Como les había dicho, estas escalas de pH o de pOH, lo único que nos facilitan es analizar mejor o visualizar mejor las concentraciones de hidrógeno y de OH, ¿cierto? Que son muy pequeñas. Entonces es más fácil analizar números grandes, 1, 2, 3, 4, 5, que números pequeños. Entonces veamos aquí, hay algunos ejercicios que les voy a pedir que realicen este momento para ver si esto del pH y del pOH está comprendido y si no, qué parte está confusa. Sí, porque esto nos va a ayudar a saber cuándo una solución es ácida, cuándo una solución es básica. Entonces, el ejercicio 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5 de los ejercicios que son de ejemplo. Entonces, yo les pongo las páginas. Aquí está. Entonces, ejercicio 15.2.
Está en la página 671. El ejercicio 15.3 está en la página 674. El ejercicio 15.5 está en la página 15.4 primero. Está en la página 675. Y el ejercicio 15.5 también está en la página 675. Listo. Entonces, ¿cuánto será? Para que no sé qué horas, aquí están. Son 3:25, descansen hasta las 3:30, revisen los ejercicios. ¿Les parece si nos volvemos a ver a las 3:40, en 15 minutos? Hasta eso, revisen eso y véanle si está comprendido esto de la relación entre la concentración de iones hidrógeno, iones OH, el pH y el pOH. Listo, entonces nos vemos en 15 minutos, chicos.